Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otro video más de esta serie que tenemos ahora sobre el uso del LaTeX en ingeniería eléctrica. Para la sesión de hoy vamos a comenzar a ver el paquete CircuitX, que es el paquete que normalmente utilizamos para crear o para insertar diagramas de circuitos eléctricos y electrónicos en nuestros documentos. Entonces en este primer video vamos a comenzar a estudiar este paquete y vamos a ver la forma en la que nosotros organizamos nuestros diagramas en LaTeX. Imaginen primeramente que vamos a utilizar este diagrama que ustedes están viendo en pantalla. Lo vamos a crear en LaTeX y vamos a ver cómo se insertan todos los elementos y cómo es que se hacen las interconexiones en código en un documento de LaTeX. Entonces, en este diagrama tenemos varios elementos eléctricos, tenemos una fuente independiente de tensión, tenemos 3 resistencias eléctricas, tenemos una fuente controlada de tensión, una fuente controlada de corriente y una fuente independiente de corriente. Noten que cada una de ellas viene debidamente etiquetada y viene con el valor que presenta en su variable eléctrica correspondiente. Y tenemos también indicadores, por ejemplo, de corriente en un ramal, de corriente por la resistencia R3 y tensión en uno de los elementos eléctricos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para generar este diagrama en LaTeX utilizando el paquete CircuitX? Bueno, primero tenemos nosotros que organizarnos para crear nosotros el diagrama de la manera en la que nosotros queramos. Entonces, lo primero que uno hace cuando uno quiere crear o diagramar un circuito eléctrico en LaTeX es imaginarnos que ese circuito forma parte de una especie de cuadrícula o que ese circuito está en un eje de ejes, en un plano cartesiano, por ejemplo, donde nosotros podemos definir puntos de referencia que vamos a utilizar más adelante para colocar los elementos. Entonces imaginémonos primero que creamos una cuadrícula que calza, digamos, de manera adecuada en nuestro circuito eléctrico. Entonces noten que aquí yo estoy utilizando líneas paralelas y perpendiculares para definir una cuadrícula y la intersección de cada una de estas líneas es un punto que nosotros vamos a utilizar como puntos de referencia. Entonces, arbitrariamente en esta cuadrícula yo voy a definir un punto de origen, es decir, el punto 0, 0, 0 en X y 0 en Y, y en relación con ese punto voy a definir los demás puntos de referencia de mi circuito. Entonces yo voy a decidir que esta esquina de acá, la esquina inferior izquierda de esa cuadrícula va a ser el origen, va a ser el punto 0, 0. Ahora, hacia arriba yo voy a definir que cada una de estas líneas representa una única unidad. Por ejemplo, si ese es el origen, si yo me muevo una unidad hacia arriba en Y, voy a estar en el punto 0, 1, por ejemplo. Y el que está arriba sería el punto 0, 2. Luego, hacia el eje X, yo voy a decidir que cada una de estas líneas es en realidad 2 unidades. No dibujé una línea en el medio acá porque si no se hacen muchas líneas y el diagrama se vería muy complejo. Pero las líneas horizontales van entonces de 2 en 2. De tal manera que este punto de acá sería el punto 2 en X, 0 en Y, ¿verdad? El punto 2, 0. El que sigue sería el punto 4, 0 y así sucesivamente. Entonces yo podría ir enumerando cada uno de estos puntos de referencia en mi circuito para entonces saber en qué coordenadas va a estar cada elemento. Entonces, de estas coordenadas a mí en realidad me interesa también saber cuáles son las esquinas, cuáles son los límites de mi circuito. Entonces yo podría definir esos 6 puntos de referencia inicialmente. Ese sería el punto 0, 0, que es el origen. Hacia arriba tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, el punto 0 en X, 6 en Y, ¿verdad? Después, hacia el otro lado tendríamos, nos vamos de 2 en 2, ¿verdad? 2, 4, 6, punto 6, 0, 8, 10, 12, 0, ¿verdad? Y si me muevo 6 unidades hacia arriba, tendría 12, 6, ¿verdad?
Entonces vean que aquí yo puedo localizar esos puntos de referencia que yo voy a usar para diagramar mi circuito eléctrico en LaTeX. Me faltan algunos puntos adicionales de referencia que yo debo ubicar. Por ejemplo, este nodo de aquí, este punto de acá, tengo que encontrar cuál es este punto de referencia, cuál es este otro, cuál es esta esquina, cuál es esta otra y cuál es este punto de acá. Pero puedo utilizar el mismo sistema y puedo entonces encontrar esos puntos que me hacen falta. Y una vez que yo tengo ubicados esos puntos de referencia, que son como los nodos y las esquinas de mi circuito, yo ya podría eventualmente quitar la cuadrícula y quedarme con los puntos de referencia. Esos puntos de referencia nuevamente van a ser de mucha utilidad a la hora de colocar cada elemento. Ustedes pueden modificar perfectamente esos puntos de referencia dependiendo del tamaño que ustedes quieran para su circuito. En LaTeX se pueden hacer incluso líneas inclinadas con elementos eléctricos. Entonces, ustedes en realidad definen cuáles van a ser estos puntos de referencia. En este circuito, yo los definí de esta manera pues para que el circuito tuviera esa forma y que se viera lo suficientemente separado para que ningún elemento chocara con otro elemento, por ejemplo. Ok, entonces ahora que ya tenemos los puntos de referencia, tenemos que ver cuál es el identificador de cada elemento eléctrico en LaTeX. Entonces, por ejemplo, las fuentes independientes de tensión se llaman V o son elementos V mayúscula. Las resistencias son elementos R mayúscula, entonces todas las resistencias van a ir definidas con R mayúscula. Las fuentes controladas de tensión se llaman CV en LaTeX. Las fuentes controladas de corriente se llaman CI, ¿verdad? Obviamente de Controlled Intensity, ¿verdad? Y las fuentes independientes de corriente se llaman I mayúscula. Luego, este simbolillo que está aquí abajo en el punto 0, en el punto 80, perdón, es el símbolo de tensión de referencia o el símbolo de tierra, que en LaTeX se llama ground, y ya vamos a ver cómo se inserta. Ahora, los cables, es decir, los conductores, las líneas que unen mis elementos eléctricos, se llaman short, que viene de short circuit, ¿verdad? Cortocircuito. Entonces, con estos identificadores y con los puntos de referencia que ya encontramos, podemos empezar a dibujar nuestro circuito, pero en LaTeX nosotros podemos dibujar varios elementos al mismo tiempo siguiendo trayectorias. Entonces nuestro circuito lo podemos eventualmente dibujar en trayectorias, es decir, en rutas cerradas. Por ejemplo, yo primero puedo comenzar con esta trayectoria que está en azul, con esta figura que ustedes ven aquí resaltada en azul. Yo puedo dibujar esto primero en mi circuito, no hay ningún problema. Y una vez que tengo esto dibujado, yo puedo definir otra trayectoria. Por ejemplo, esta que está en verde, que sale de este punto y vuelve a este otro punto. No la completamos porque ya esta parte formaba parte de la trayectoria azul, entonces ya está dibujada. Entonces nada más dibujaríamos esta parte que está en verde. Y una vez que tengamos esa parte en verde, podemos dibujar la trayectoria adicional, que sería la que está aquí como en rojo. Esta trayectoria sería la tercera que nosotros podemos dibujar en LaTeX para completar el diagrama de nuestro circuito. Perfecto. Entonces, con esto en mente y con esta imagen que tenemos de guía, vamos a ir a ver el documento que corresponde a la sesión de hoy para ver entonces cómo es que se dibuja este circuito en LaTeX. Perfecto, entonces ya estoy en TechStudio y ya tengo abierto el archivo que corresponde a esta sesión, que es el archivo que se llama parte 6A, uso de CircuitX y CUnits. Que ese último paquete es un paquete muy interesante que vamos a ver ahora y que nos va a ayudar a colocar las unidades en nuestros circuitos o en cualquier otra expresión matemática que la ocupemos o incluso en el texto. Entonces, el archivo para esta sesión ustedes lo pueden descargar utilizando el enlace que les voy a dejar en la descripción del video. Este archivo sí es nuevo e incorpora algunos cambios adicionales que también vamos a ver en esta sesión. Entonces, ya ahora que lo tenemos abierto y que hemos descargado también los archivos de imágenes que están en la carpeta, vamos entonces a habilitar
el recuadro de salida de nuestro documento y vamos a compilarlo para verlo primero en PDF y después ir viendo cómo se hizo cada detalle. Entonces vamos a compilarlo inicialmente y vamos a ver el documento en PDF utilizando el visor. Entonces vean aquí donde se compila el documento y donde nos aparece el PDF, y ya aquí tenemos nuestro circuito eléctrico, el mismo que vimos hace un momento. Noten que ahora ya no tenemos portada, sino que en vez de la portada colocamos un encabezado con imagen, que también vamos a ver cómo se hace ese encabezado. Entonces las partes nuevas que tenemos para esta sección es la inclusión de estos dos paquetes que se llaman Circuitix, que es obviamente el paquete que nos va a servir para hacer ese diagrama de circuito eléctrico, y el paquete CUnits, que es el que usamos para crear unidades en nuestro documento. La geometría de la hoja es la misma, ¿verdad? Son los mismos márgenes básicamente, y lo demás es muy parecido a lo que estuvimos trabajando en sesiones anteriores. La diferencia es que ahora, cuando inicie el documento, lo primero que vamos a crear es un encabezado, que es este encabezado que nosotros vemos en la parte superior de la hoja. Entonces vean que el encabezado lo podemos eventualmente dividir como si fueran dos columnas. Lo que pasa es que las columnas son de diferente ancho. Aquí tenemos una primera columna donde tenemos este texto, que es más ancha que la segunda columna que está a la par, que es la que estamos usando nada más para colocar la imagen, es decir, este logo que está aquí. Eso yo lo hice en este documento con el entorno Minipage, que es muy útil para cuando uno va a crear dos columnas que no tienen el mismo ancho. Si ustedes van a usar columnas con el mismo ancho, es mejor que utilicen el paquete que sirve para crear columnas en LaTeX. Entonces, este Minipage nosotros lo usamos para crear estas dos secciones de aquí arriba. Es muy importante colocar el no indent al inicio para que el texto de mi encabezado de la primera mini page me quede a la misma distancia que el resto del texto del documento, es decir, que me quede completamente a la margen izquierda. Si yo no lo coloco, si yo lo quito y vuelvo a compilar, vean lo que va a ocurrir. Lo que ocurre es que el texto y todo lo demás se me mueve una sangría, digamos una tabulación hacia la derecha, y pues yo no quiero que eso pase en este documento. Por lo tanto coloco la clave no indent, que significa no haga la sangría esta que está acá, y lo vuelvo a compilar ya entonces para arreglarlo nuevamente. Entonces el entorno Minipage requiere que uno le diga cuál es el ancho de la sección que uno va a colocar. En este caso la primera columna mide el 70% del ancho total de texto, es decir, sería 0.7 por text width, ¿verdad? Si yo la encojo un poquito, si le pongo 0.6 por ejemplo, la columna se haría pues más angosta. Entonces vean que se hace más angosta y entonces obviamente el logo se me mueve hacia la izquierda. Yo puse 0.7 para esa mini page, y dentro de la mini page puse en negrita todo el texto que ustedes ven acá, y estoy utilizando la doble barra inclinada para marcar los cambios de línea. Ahora, cuando llega el end mini page se termina esa sección, ¿verdad? Pongo un no indent para evitar la sangría en la segunda columna e inicio la segunda columna con otro entorno mini page, solo que este mide 0.3 text width. Entonces 0.7 y 0.3 me da 1, que sería entonces todo el ancho de texto de mi documento, de mi hoja. Entonces de esa manera yo creo esas dos secciones, y en la segunda sección, en la segunda mini page, yo lo que estoy colocando centrado es ese logo que ustedes ven ahí. Entonces lo inserto como una imagen igual a como hemos hecho en sesiones anteriores. Posteriormente, ya cuando termino la segunda sección y ya tengo mi encabezado montado, me hace falta colocar esta línea negra horizontal, que esa línea negra yo la coloco con el comando hrule, ¿verdad? Que es para hacer una línea horizontal del ancho de toda la sección de texto. Pero antes voy a dejar dos espacios verticales de 0.5 centímetros hacia arriba y hacia abajo de la línea para que me quede más separada.
Si yo lo aumento, digamos, a 0.9 centímetros y a 0.9 centímetros, pues entonces se va a hacer más grande la distancia y me va a quedar más separada, como ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces, dependiendo del gusto de cada quien, entonces uno selecciona las distancias verticales para que la línea quede más o menos separada del resto del texto. Y ese es el encabezado, que uno puede usarlo para crearle, por ejemplo, una pequeña portada o un pequeño encabezado a un documento técnico que ustedes necesiten presentar y que no requiera tal vez de la formalidad de una portada como tal. Luego, la siguiente sección, yo le puse aquí instrucciones, pero en realidad es la sección de objetivos, ¿verdad? Y esa sección la estamos creando como texto normal, sin sangría al inicio, ¿verdad? Y con negrita únicamente en la palabra objetivos. Entonces ahí está este texto que ustedes ven acá. Un detalle importante es este comando que se llama LaTeX, ¿verdad? Que yo lo escribo con la L, con la T y la X en mayúsculas. Ese comando me permite a mí insertar el logo de LaTeX en el documento. Entonces es una bonita forma de escribir LaTeX para no tener que escribirla, digamos, con el texto simple, sino que más bien aparezca el logo, que se ve pues más elegante. Vean que también aquí lo estoy usando nuevamente en objetivos, y vean aquí en objetivos donde me aparece el logo de LaTeX en lugar de que yo escriba únicamente solo LaTeX, ¿verdad? Muy bien, entonces esa es la parte de texto. Después viene la parte del circuito. Coloco el primer párrafo como ya hemos hecho antes, con normalidad. Vean que al final nuevamente el logo de LaTeX, y después viene el circuito eléctrico, que es en lo que nos vamos a concentrar ahora. Ese circuito eléctrico, voy a quitar un momentito el panel, está definido en esta sección de acá, dentro de un entorno Figure. Entonces, todos los circuitos eléctricos que nosotros hagamos con CircuitX, es bueno que lo coloquemos dentro de un entorno Figure para poder utilizar Caption, para poder utilizar Label y las demás propiedades que nosotros vimos para el entorno Figure, para incluso poderlo colocar en la parte de arriba o en la parte de abajo o al medio, donde nosotros queramos en la hoja, y que ahí aparezca nuestro diagrama. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la forma en la que se hizo este código, y vamos a compararlo con la imagen que vimos al puro inicio, con los puntos de referencia que nosotros habíamos identificado para nuestro circuito. Perfecto, entonces veamos cómo es que está escrito este código para entonces comprender bien cómo fue que nosotros hicimos el diagrama, y tengamos muy en cuenta nuestras coordenadas y la forma en la que nosotros definimos las trayectorias que vamos a dibujar en nuestro circuito. Entonces, vamos a ir a esta sección, y primero, como les decía, se está abriendo un entorno Figure para que el circuito nos quede dentro de un entorno Figure, como si fuera una figura que estamos insertando en el documento. Dentro del entorno Figure nosotros podemos colocar la clave Centering, obviamente para que el circuito nos aparezca centrado en la página, ¿verdad? Después, dentro de Figure, vean que estamos abriendo un entorno adicional que se llama Begin CircuitX, que ese entorno CircuitX es el que nos permite a nosotros dibujar el circuito, dibujar el diagrama. Y ese entorno CircuitX tiene varias propiedades. Primero vean que estamos colocando American, después Qt Inductors, después Scale igual a 1. American es para que los diagramas de las resistencias nos queden siguiendo la simbología americana, es decir, que lleven esa forma que ustedes ven acá. La otra opción es utilizar simbología europea, pero nosotros aquí obviamente en América utilizamos simbología americana. La propiedad de Qt Inductors nos permite que los inductores se vean también como una especie de resorte, que es la forma en la que nosotros los manejamos acá. Scale igual a 1 es para que la escala del circuito nos quede en tamaño, en escala 1, ¿verdad? Y luego estamos colocando American Voltages en otras propiedades, que es para definir nosotros las tensiones de esta manera en los elementos. Ok, entonces esas son propiedades que normalmente nosotros
no cambiamos a la hora de trabajar con los circuitos eléctricos en los cursos. Entonces, ya una vez que hemos definido el entorno CircuitX, vamos a comenzar a dibujar el diagrama. Y vamos a tener en cuenta las trayectorias y los puntos de referencia que ya encontramos. Siempre que nosotros vayamos a iniciar una trayectoria, el dibujo de una trayectoria de un diagrama, vamos a iniciar con la clave draw, ¿verdad? Y entonces vendría draw el punto desde donde estamos partiendo y de ahí vamos colocando los elementos. Entonces vean por ejemplo esta primera línea que corresponde a la fuente de alimentación o la fuente de tensión independiente que estamos colocando acá, que se llama VA. Entonces, nosotros tenemos la fuente de tensión entre las coordenadas 0, 0 y la coordenada 0, 6, ¿verdad? Entonces vendría draw 0, 0 a 0, 6. Vean que la coordenada final está al final de la línea. Y esto que está aquí que dice porcentaje VA es un comentario, simplemente para nosotros saber que esa línea corresponde a VA. Y en el medio tenemos el elemento eléctrico. Y ya les voy a decir para qué sirve todo esto que ustedes están viendo acá. Entonces, dibuje desde 0, 0 hasta 0, 6 un elemento llamado V, es decir, una fuente de alimentación independiente. Por defecto, las fuentes de alimentación o las fuentes de tensión en LaTeX se dibujan siempre con el positivo viendo hacia el punto de partida y el negativo viendo hacia el punto de llegada. Pero si nosotros colocamos el invert, la clave invert, nos aparece al revés, que es como nosotros lo queremos, es decir, con el menos viendo hacia el punto de origen y el más viendo hacia el punto de destino. Entonces este invert es para darle vuelta a los signos del elemento, básicamente. Luego la clave L es la etiqueta y vean que la etiqueta nos está apareciendo en dos líneas porque es un elemento que va hacia arriba, es un elemento que se ve o que se mueve de manera vertical. Entonces la primera línea es VA, la segunda línea es 10 volts, que eso es lo que vale esta fuente. Entonces para crear ese tipo de etiqueta nosotros usamos este esquema con arreglos. Ven que aquí pongo un entorno que se llama Begin Array. Eso es para poder crear estas dos líneas que ustedes ven al lado del símbolo esquemático. Y vean que la primera línea del array es VA en modo matemático y en la segunda línea es la unidad. Que vean que aquí estoy utilizando el paquete C-Unix, ¿verdad? Que fue el otro que vimos. Cuando nosotros ponemos barra inclinada SI, estamos llamando al paquete de unidades. Y entonces yo puedo poner 10 y unidades volt. Entonces me aparece 10V, de esta manera como se ve aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces esta forma de definir la etiqueta es estándar para todos los elementos que se vean verticales, es decir, que se muevan de arriba hacia abajo y nos permite colocar dos filas de etiqueta. ¿Cuándo necesitamos dos filas en esa etiqueta, verdad? En los elementos horizontales, como esta resistencia, se hace diferente, ya vamos a ver cómo. Luego, entonces, desde 0, 0 hasta 0, 6 estamos dibujando la fuente de tensión. Vean que inmediatamente después yo no estoy poniendo otro draw, sino que LaTeX va a entender que desde este punto de llegada, donde llegó la fuente de alimentación, va a salir el siguiente elemento, porque estamos dibujando una trayectoria, y la que sigue la resistencia R1. Entonces, la siguiente línea dice to, y definimos un elemento de resistencia que llega hasta el punto 6,6, que es este punto de llegada al que está acá. Y ahí lo que vamos a poner es R1, la resistencia R1. Entonces es un elemento de resistencia, como está acá, y viene la etiqueta de esa resistencia, que vean que es un poco diferente. La primera parte dice R1 en modo matemático, que es la parte que está arriba, y después viene como A SI 200 ohms, que son las unidades que están debajo. Entonces, cuando el elemento es horizontal, nosotros usamos esta otra forma de definir sus etiquetas. L para la etiqueta superior y A para la etiqueta inferior o viceversa, dependiendo de la orientación del elemento. Vean que ese elemento termina en un punto, en un nodo que está marcado con un punto. Entonces, tengo que incorporar esta clave que es guión asterisco para indicarle a LaTeX que
el otro lado del elemento tiene un punto. Es decir, vamos a llegar a un nodo que tiene un punto. Y vean que este elemento a su vez tiene una corriente indicada. Entonces le estamos indicando de esta manera, con F. F es para que nos aparezca una flechita y esta etiqueta como el letrero de esa flecha. Entonces vean que yo aquí pongo F y sub R1 para que me aparezca esta etiqueta acá. Entonces llegamos al punto 6,6. Del 6,6, siguiendo la trayectoria azul, vamos a dibujar R2. Entonces vean que no volvemos a poner draw, sino que inmediatamente abajo vendría la resistencia R2. Entonces veanla aquí donde está. Dice de nuevo tu elemento R con etiqueta vertical que dice en la primera fila R2 y en la segunda fila 1 kilo ohm, ¿verdad? Entonces vean que con el paquete de unidades podemos usar incluso múltiplos como kilo, mega, giga, tera, etcétera, ¿verdad? Están ya definidos dentro del paquete. Y las unidades están también definidas, ¿verdad? Volts, amperes, ohms, metros, kilos, kilogramos, ¿verdad? Obviamente, gramos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese paquete es muy útil para nosotros definir unidades. Perfecto. Ok, y vean que esta resistencia R2 también termina en un punto aquí. Entonces nosotros colocamos el guión con el asterisco para indicar que el punto final lleva efectivamente un punto y llega al punto 6,3, ¿verdad? Ese es el punto final de la resistencia R2. Ahora, desde R2, desde el final de R2, que es la coordenada 6,3, tenemos que movernos a la coordenada 4,3, pero aquí no va ningún elemento eléctrico, va simplemente un cable. Entonces vean esa línea donde la estamos definiendo acá. Vean que no pongo draw nuevamente porque voy a seguir dibujando en la misma trayectoria. Y dibujo to short, porque short es para cable, ¿verdad? Cable sin elemento. Y vamos a llegar al punto 4,3, ¿verdad? Entonces vean que el punto final es 4,3. ¿Y qué es lo único que vamos a poner ahí? Una indicación de corriente, como ustedes ven acá. Y esta indicación de corriente la estoy usando con I para diferenciar. Cuando es I, que yo defino etiqueta I, no, me marca la corriente nada más como con un triangulito sobre el conductor, mientras que cuando es F me lo marca con una flecha. Entonces, dependiendo del gusto de cada uno o de cada una, pues ustedes pueden definir cuál tipo de indicación de corriente quieren. Y aquí, como siempre, la etiqueta que ustedes quieren que se vea justo a la par de la indicación de corriente. Y ahora vendría, partiendo de 4,3, vendría la resistencia R3, que tiene una indicación de tensión, y esa resistencia llega al punto 4,0. Entonces vean acá, donde inmediatamente después estamos dibujando otro elemento R, que tiene como etiqueta superior, bueno, tiene como etiqueta a un lado únicamente R3. Como solamente es una fila de etiquetas, solo es R3, vean que nada más la definí de esta manera, sin el begin array y sin el end array, porque solamente hay una fila en la etiqueta. Entonces la puedo definir de esta manera más rápido. Esta etiqueta no tiene unidades, entonces simplemente colocamos R3. Y esa resistencia termina en un nodo que tiene punto, por lo tanto indicamos el punto aquí como otra propiedad y después con coma separado ponemos la indicación de tensión, que es esta que está acá. Cuando ponemos V igual, activamos el modo de tensión aquí para que nos aparezca este más y este menos y la etiqueta que está en el medio, que es esta que estamos indicando acá en modo matemático también. Entonces esa sería R3, que llega a 4,0. Y finalmente, para completar esa trayectoria, nos queda el pedazo de cable que va desde 4,0 hasta 0,0 nuevamente, que es la última sección de esa trayectoria. Y véanla acá donde la estamos colocando. Desde el punto 4,0, que fue el último que dibujamos, vamos a colocar otro short, ¿verdad? Que está acá, to short, y ponemos el punto final de la trayectoria, que es nuevamente el origen, 0,0. Y como este es el final de la trayectoria que dibujamos, trayectoria cerrada, en este caso, colocamos un punto y coma al puro final. Punto y coma siempre va al final de un comando draw.
Y el comando draw puede, como ustedes ya vieron, incluir varias líneas y varios elementos, ¿verdad? Pero siempre al final de draw, el punto y coma. ¿De acuerdo? Y ya con eso completamos la primera trayectoria, que es la que está en azul. Y entonces ya podríamos compilar el circuito como para ver si esa trayectoria nos quedó bien dibujada, ¿verdad? Antes de continuar dibujando las demás. Ok, ya ahora que tenemos la trayectoria azul lista, vamos a colocar la trayectoria verde, que sale del punto 6,3, pasa por la coordenada 8,3, por la coordenada 8,0 y vuelve a la 4,0. Entonces esa trayectoria es otro comando draw, que es el que ustedes ven en las líneas 66, 67 y 68. Entonces iniciamos nuestra trayectoria en la coordenada 6,3. Entonces ponemos draw 6,3 y lo primero que vamos a dibujar es este cable que une a 6,3 con 8,3. Entonces ponemos to short hasta 8,3, ¿verdad? Y entonces no ponemos el punto y coma porque vamos a seguir dibujando parte de esa otra trayectoria, pero ya dibujamos el conductor. La que sigue es la fuente de corriente controlada, que esa fuente de corriente controlada, como vimos, se identifica con el elemento CI. Entonces vean que de 8,3 parte el elemento CI. Entonces ponemos to CI. Por defecto, las fuentes de corriente tienen la flecha viendo hacia el punto final de nuestro elemento, hacia el punto de llegada. Pero como nosotros queremos que la flecha más bien observe hacia el punto de partida, como en este caso, tenemos que colocar la clave invert, ¿verdad? Para darle vuelta a la flecha del símbolo. Entonces después colocamos la etiqueta y como es una etiqueta simple de una única fila, podemos definirla nada más con L. Y en modo matemático colocamos la etiqueta 0.3 y sub R1. Es decir, esta fuente es 0.3 veces el valor de la corriente que va por R1, básicamente. Y ese elemento llega a la coordenada 8,0. Y de 8,0 tenemos que lanzar el cable que une a esta trayectoria con la que ya teníamos, que era el azul, que llega a 4.0. Entonces colocamos sin punto y coma acá, ¿verdad? Colocamos otro to short que llega a 4,0 y ahí terminamos la trayectoria. Entonces hay punto y coma. Y ahí estaríamos dibujando esta sección de acá, ¿verdad? Que tiene solamente un elemento y dos cables en este caso. Ya ahí terminamos la segunda trayectoria y nos pondríamos a dibujar la última trayectoria, que sería la trayectoria café, que parte de la coordenada 6,6 y llega a la coordenada 8,0, ¿verdad? Y pasa por estos elementos de acá. Entonces volvemos a colocar un comando draw y partimos de la coordenada 6,6. Estamos levantando el lápiz que había quedado aquí y nos pasamos para el punto o la coordenada 6,6. De 6,6 a 12,6 vean que tenemos un elemento eléctrico. Es decir, esta línea horizontal, este segmento, tiene un elemento eléctrico. Por lo tanto, lo definimos con to y el elemento que viene es una fuente controlada de tensión, por lo tanto su identificador es CV. Entonces vean que el tipo de elemento es CV. Como este elemento también tiene una única etiqueta o una etiqueta de una única fila, la definimos nada más con L. L sencilla, sin el begin array, end array. Y esa etiqueta sería 5 veces V en R3. Es decir, la tensión de esta fuente es 5 veces la tensión que hay en esta resistencia de acá. Y esa resistencia llega al punto final, que es 12,6. Pero de ahí mismo vamos a sacar la fuente de corriente independiente. Entonces vean que volvemos a colocar to y el elemento es un elemento I mayúscula, que es de corriente, invertido porque ocupamos que la flecha vea hacia el punto de partida, no hacia el punto de llegada. Y aquí colocamos su etiqueta con la clave L y con el begin array, end array, porque esa etiqueta tiene dos filas. Entonces en la fila de arriba colocamos I sub A y en la fila de abajo, utilizando el paquete de unidades, colocamos 100 miliamperes.
¿verdad? Entonces vean que me aparece 100 miliamperes, ¿verdad? Ok, y esa sería la fuente de corriente independiente que llega a la coordenada 12,0. Y de 12,0 ocupamos lanzar un cable de 12,0 a 8,0. Entonces, ese último cable está en la línea 71. Entonces vean que volvemos a colocar to short y esa línea llega al punto 8,0 que tiene un nodo marcado, es decir, tiene un punto. Por lo tanto, lo marcamos aquí con el guión y el asterisco. Y punto y coma para cerrar esa trayectoria. Y ya con eso básicamente tendríamos las tres trayectorias de nuestro circuito y nada más nos quedaría dibujar el punto de referencia, que a veces es necesario colocarlo, a veces podría ser que no sea necesario colocarlo. Pero ese dibujito, componente acá, este indicador de tensión de referencia, está en la línea 72 de nuestro código. Entonces hacemos un draw, lo vamos a colocar en el punto o en la coordenada 8,0. Entonces ponemos draw 8,0 nodo ground, porque ese nodo es el de tierra, y dejamos esto así con los corchetes nada más separados de esa manera porque no le vamos a escribir ninguna etiqueta, ¿verdad? Y terminamos con punto y coma porque ese sí es un único comando para dibujar el nodo de referencia. Y ya con eso tendríamos listo todo nuestro diagrama de circuito. Podemos terminar el entorno CircuitX y ese entorno CircuitX nos va a quedar dentro del entorno Figure. Entonces vean que a esa figura le voy a poner una leyenda en la parte de abajo que diga topología de circuito eléctrico y le voy a poner un identificador a la figura que va a ser Fig circuito para poderla referenciar en mi texto. Y vean que aquí arriba yo estoy utilizando precisamente esa referencia para hacer mención de esa imagen en particular. Ok, entonces esa es la forma en la que nosotros dibujamos este diagrama en particular. Pueden hacerle todos los cambios que ustedes quieran y probar diferentes combinaciones para ver el efecto de cada cambio sobre el circuito. Ok, entonces vamos a ir a hacer algunas cuantas pruebas con eso. Veamos entonces algunas pruebas ahora con el documento aquí mostrado en el panel de vista previa. Por ejemplo, si yo elevo este punto de acá, que era el punto 0,6, perdón, donde llegaba el punto final de la fuente de tensión, si yo pongo 6,7, por ejemplo, entonces el circuito se va a ver de esta manera. Vean que entonces se levanta. Incluso podemos dejar líneas inclinadas, ¿verdad? LaTeX entonces relaciona el punto 0,7 con el punto 6,6 y entonces lanza una línea inclinada con la resistencia en el medio. Entonces, si nosotros movemos los puntos, pues obviamente alteramos la forma del circuito, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos definir esos puntos de tal manera que el circuito se vea más grande o más pequeño, dependiendo de cómo sea que nosotros lo queramos. Ahora, si yo le quito el invert que habíamos visto, por ejemplo a V, y lo compilo, vean lo que ocurre con los signos del diagrama. Se intercambian. Vean que ahora el más vuelve a ver hacia el punto de origen y el menos hacia el punto final de ese elemento. Pero como nosotros la queremos al revés, tenemos que colocar la clave invert. Lo mismo para las fuentes de corriente. La clave invert muestra pues entonces la flecha hacia un lado o hacia el otro. Vean por ejemplo en la fuente IA, que la tenemos acá, si yo le quito el invert y lo compilo, entonces la flecha debería de cambiar de dirección, debería de invertirse, exactamente. Ahora la flecha ve hacia el punto de terminación, pero yo la quería al revés. Entonces yo coloco la clave invert, ¿verdad? Ok, luego, ¿qué más podemos hacer? Con las configuraciones de las corrientes y de las tensiones también uno puede jugar bastante. Vean por ejemplo que esta F, que hace referencia a esta indicación de corriente de I por R1, ¿verdad? Porque está en R1, tiene varios símbolos. Si yo quito por ejemplo este acento circunflejo que está acá,
Si yo lo quito, vean lo que ocurre. Si yo lo quito y vuelvo a compilar, me sale un error, ¿verdad? O sea, tengo que quitarlo completamente junto con el signo de mayor. Entonces, si yo lo vuelvo a compilar, ya quitándole los dos símbolos, me aparece la indicación de corriente al otro lado, ¿verdad? Entonces, si yo pongo nada más F y pongo el acento circunflejo, vamos a ver qué ocurre. No pasa mayor cosa, ¿verdad? Pero si yo pongo acento circunflejo con el símbolo este de mayor y lo vuelvo a compilar, entonces me va a aparecer como estaba antes. Siempre en la dirección, viendo la flecha en la dirección del punto final. Si yo en vez de poner el signo mayor pongo el signo menor, vamos a ver qué ocurre. Y lo vuelvo a compilar. Entonces me aparece la etiqueta, pero la flecha ve hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, con esos símbolos ustedes pueden jugar y colocar las flechas y las corrientes pues de la manera en la que ustedes quieran. Si yo reemplazo la F por una I, entonces la indicación de corriente ya no va a ser con flecha, sino que va a ser con el triángulo, nada más. Pero llevaría como la misma dirección y la misma posición que antes. Entonces es cuestión de gustos cuál de los dos ustedes utilizan. Eso con respecto a las etiquetas de corriente y de tensión. Vean que lo mismo yo podría utilizarlo acá, de este lado. Vean que aquí tengo esa corriente I por R3. Esta que está acá está definida aquí en este short en la línea 63. Si yo cambio la I por una F, me va a aparecer con flecha. Ajá. O si yo cambio el signo de mayor por el signo de menor, me va a aparecer en la dirección contraria. Entonces, pues de nuevo, a como ustedes sea que lo deseen, ustedes acomodan los signos en estas cuestiones para que la etiqueta o la indicación de corriente se vea como ustedes quieren. Lo mismo podemos hacer con la etiqueta de tensión que tenemos en la línea 64, que es la tensión en R3. La tensión en R3 está definida de esta manera. Si yo coloco, vamos a ver, un signo de mayor, vamos a ver qué pasa. Me aparece un error y no aparece la tensión. Si yo pongo el acento circunflejo, vamos a ver si le logro cambiar la polaridad. Simplemente le cambiamos de dirección. Vean que con el acento circunflejo en las V cambiamos la posición de la etiqueta. Vean que ahora me aparece del otro lado. Si yo le quito el acento circunflejo, entonces me aparece del lado que estaba antes. Lo mismo aplica para las etiquetas, por ejemplo, estas que nosotros definimos con L. Si yo pongo L normal, me aparece de un lado la etiqueta. Si yo pongo L, por ejemplo, con un guión bajo, vean lo que va a ocurrir. Si yo pongo L con el guión bajo, se mueve la etiqueta para el otro lado. Perdón, estaba alterando la de la R. Mira, entonces la de la R se fue para abajo. La que yo quería modificar era la de la tensión, la de la fuente VA, pero entonces ese guión bajo se lo tengo que poner a la etiqueta de la tensión, de la fuente V. Entonces ahora sí, si yo le pongo el guión bajo, mando la etiqueta de V para el otro lado. Si la dejo sin el guión bajo, entonces la vuelvo a colocar como estaba antes. Ok, entonces vean que esas son las formas pues básicas con las que nosotros podemos trabajar en nuestro circuito. Si yo quito completamente la línea 72, que es el diagrama del símbolo de tierra, le doy Run, entonces simplemente lo que va a pasar es que se va a quitar el símbolo de tierra, ¿verdad? Si lo vuelvo a poner como estaba antes, la vuelvo a colocar y yo puedo cambiar de posición ese símbolo de tierra. Si quiero ponerlo, por ejemplo, en el nodo 4,0, yo en vez de poner 8,0 pondría
4,0 y lo paso a este nodo que está aquí una vez que lo compile. Entonces, donde ustedes gusten, en realidad es el mismo nodo, se puede quedar en cualquiera de las dos posiciones. Pero entonces esto es básicamente lo fundamental para el manejo de circuitos básicos en Circuitix. Tengan en cuenta que el LaTeX no simula estos circuitos, ¿verdad? Simplemente es un asunto de diagramación, es presentar el circuito en un documento, como una imagen. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que quería compartir con ustedes en esta primera parte del manejo de Circuitix y nos veríamos en el siguiente video para ver otros detalles de este paquete. Entonces, como siempre, pues muchas gracias.